Buen día, mi nombre es Miguel Ángel Cancino Aguilar, soy el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Quisiera agradecer en primer lugar la posibilidad de dirigirme a ustedes en esta mesa de discusión vinculada con un tema central para ciudades como la de México y otras en el mundo, incluida por supuesto varias de las ciudades de India. Le agradezco a GIZ y le agradezco al Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India esta posibilidad. Mi presentación será muy breve, hay una persona de mi oficina acompañándolos. Yo simplemente quiero dar una perspectiva general de la que ha sido una de las políticas ambientales más exitosas en México y en muchas partes del mundo. Esto reconocido tanto por agencias gubernamentales como por organismos no gubernamentales. La contaminación del aire en el Valle de México, la calidad del aire en el Valle de México hacia finales de los años 80 era uno de los problemas muy serios que teníamos. La manera en que hemos venido ocupando hacia esa fecha el territorio, la actividad industrial que todavía se desarrollaba, el uso de combustibles con alto contenido en azufre, sobre todo en una termoeléctrica cercana a la Ciudad de México, la existencia de una refinería, la utilización de gasolina con plomo, altos contenidos de plomo en un parque vehicular de más de 3 millones de vehículos, pues van generando condiciones en materia de calidad del aire muy complicadas. Se presentaban en aquella época inversiones térmicas muy frecuentemente, algunas enfermedades vinculadas a los contaminantes que tienen que ver con las actividades que yo acabo de describir, también tenían un referente importante, y el gobierno, tanto federal como en aquel entonces de la ciudad, empiezan a tomar una serie de medidas. Entiendo que lo que ustedes van a estar discutiendo son justamente esas medidas que hay que tomar en términos de gobernanza para atender la problemática de la calidad del aire. En México en aquel entonces contábamos con normatividad, contábamos con una infraestructura, había instituciones vinculadas con la atención de este y otros problemas de la agenda ambiental, pero evidentemente no eran suficientes. Así que a partir sobre todo de los años 90, finales de los 80, años 90, empiezan a tomarse una serie de medidas que son la base para lo que ha ido o lo que ha permitido atender la problemática de calidad del aire. Y hoy, si bien no estamos satisfechos, tenemos retos por delante, ha cambiado completamente la calidad del aire en nuestra ciudad. Los problemas asociados a una contaminación atmosférica inadecuada, afortunadamente los hemos superado. Y les comento algunas de esas medidas que para mí son importantes y que han permitido fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad. En primer lugar, se tomó la decisión de elaborar un programa integral en materia de contaminación atmosférica, es decir, darle al problema una atención, pero de manera integral, tratando de identificar los distintos elementos que tienen que ver con la problemática. El entonces llamado PICA daba una serie de acciones, tenía un cronograma y nos obligaba a medir los resultados de esas acciones que tendrían que emprenderse. Dentro de las más importantes, evidentemente, son aquellas que tienen que ver con el control de las emisiones de contaminantes en las principales fuentes. Eran el parque vehicular y algunos sectores industriales, así como algunos otros casos.
Se estableció como un tema que ha sido central en la Ciudad de México y que ha sido ejemplo para otras ciudades en el país y en la región latinoamericana. Se estableció una red de monitoreo atmosférico. Esa red ha permitido identificar dónde están los problemas, cuáles son los problemas y encontrar las soluciones necesarias. Todo lo que podemos medir lo evaluamos y adoptamos medidas para corregir. Aunque había antes de estas fechas una red muy precaria, la verdad es que en los 90s se inicia un proceso de modernización que seguimos hasta la fecha de la red de monitoreo, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el valle. En segundo lugar, hay una necesidad de identificar cuáles son el sector industrial más contaminante y también tomar medidas sobre ello. Se modifican las zonas en donde se permite industria contaminante. Hay una política para retirar industria altamente contaminante, cementeras, industrias que utilizan combustóleo y aquellas que se mantienen prestadoras de servicio en la ciudad. Se establecen una serie de medidas para transitar del uso de combustóleo al uso del gas natural. En el caso del parque vehicular, que representa la fuente de emisiones contaminantes más importantes, pues también se toman una serie de medidas fundamentales. Sobre todo el programa Hoy No Circula, se empieza a restringir la circulación vehicular a partir de las condiciones de los vehículos. Se toman decisiones para modificar las condiciones de combustión de esos vehículos. En aquella época se hablaba de la incorporación en los motores de convertidores catalíticos que resultaron importantes en aquella primera etapa. Se establece además un programa de contingencias ambientales. La red de monitoreo permitía identificar situaciones críticas en términos de contenido de contaminantes en nuestra atmósfera, y a partir de ello se tomaban medidas. Se restringía, por ejemplo, mucho más la circulación vehicular, y también se disminuía la actividad industrial en casos donde se rebasaban los parámetros que se habían establecido. Igualmente empieza la emisión de normas oficiales mexicanas que establecen límites máximos de emisiones de contaminantes por fuente específica y en términos de la calidad del aire. Se inician con 5 contaminantes, ya los comentará en detalle la persona de mi oficina que está por allá. La referencia es las normas de calidad ambiental de la Organización Mundial de la Salud, y son la primera generación de una serie de normas que hasta la fecha contamos en la Ciudad de México. Hay un programa de verificación vehicular. Se obliga a los habitantes de esta ciudad que utilizamos vehículos a semestralmente hacer una revisión de la situación de nuestro vehículo en términos de emisiones de contaminantes, para que esté justamente ajustado a esa normatividad a la que antes yo me estaba refiriendo. Se establecen además programas para un mejor uso, aprovechamiento del territorio. Procesos de deforestación, de erosión, tratan de ser atacados. Hay un mejor control del uso del suelo. Se privilegian espacios donde hay zonas de bosque, zonas verdes, zonas importantes en términos de calidad del aire y en términos de protección del hábitat, de recarga de los acuíferos. Un tema muy importante fue el transporte público. A partir de aquella fecha se inician una serie de transformaciones a toda la infraestructura en materia de transporte público. Hoy contamos
con varios sistemas de transporte público, además del metro, el Metrobús y otros sistemas públicos tratan de ser utilizados para evitar el uso del vehículo y las consecuentes impactos sobre la calidad del aire. Hacia el año 2000 las condiciones empiezan a mejorar. En la agenda ambiental se incorporan temas como el cambio climático, medidas de mitigación, medidas de adaptación, y también en ese periodo, digamos desde los años 2000 hasta la fecha, seguimos manteniendo una serie de decisiones que tienen el propósito de fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad en materia de calidad del aire. Los programas se van transformando, se van complementando y tenemos programas de acción climática. Hay muchos esfuerzos para que en materia de movilidad se privilegie el rescate de espacios públicos, de áreas verdes, de mejoramiento del transporte público, de un uso más eficiente del territorio. La calidad de los combustibles afortunadamente hoy es mucho mejor. Hoy tenemos de ultra bajo azufre en la ciudad, en el valle y en gran parte del país, y todo ello ha contribuido a mejorar la calidad del aire. Les comento, el reto que tenemos frente todavía es mucho, pero indudablemente el ejemplo de la Ciudad de México, las medidas que hemos tomado garantizan nuestro derecho a disfrutar de un ambiente adecuado y son, desde mi punto de vista, un referente que pueden tomar ustedes en las decisiones que en el futuro habrán de emprender. Les agradezco mucho nuevamente esta posibilidad y espero que tengan muchos éxitos en su mesa de reflexión y de discusión. Muchas gracias.